Imagina que estás solo, en una habitación silenciosa. No hay relojes, no hay ventanas, no hay nada que te diga dónde estás en el tiempo. Solo tú, tu respiración, y un espacio que parece expandirse y contraerse al ritmo de tus pensamientos. Es en ese vacío donde Søren Kierkegaard querría que comenzáramos, no para perdernos en él, sino para darnos cuenta de que, incluso en el silencio, hay un ruido profundo, el ruido de la libertad. Kierkegaard, el danés que vivió entre 1813 y 1855, no se veía a sí mismo como fundador de una escuela filosófica. Nunca usó la palabra existencialismo, pero sembró las semillas que más tarde germinarían en Sartre, Camus y otros. Su vida estuvo marcada por una fe intensa y, al mismo tiempo, por una crítica feroz a la iglesia institucional. Para él, la fe no era un dogma frío, sino un salto ardiente, un riesgo personal. Y es en ese riesgo donde comienza la ansiedad, no como un defecto, sino como una señal de que estamos vivos. En el concepto de la ansiedad, Kierkegaard describe este estado como el vértigo de la libertad. Piensa en esto: cuando miramos un precipicio, no sentimos solo miedo a caer, sentimos también la extraña tentación de saltar. Lo mismo ocurre con las elecciones. Ante nosotros, el futuro se abre como un campo infinito de posibilidades. Podemos ir en cualquier dirección, pero cada paso es irreversible. Ese es el vértigo. Esa es la ansiedad. El miedo al futuro, para Kierkegaard, es solo una forma específica de ese vértigo. Vivimos rodeados de incertidumbres: cambiar de carrera, casarse, tener hijos, mudarse, iniciar un proyecto. Cada decisión es una puerta que se cierra detrás de nosotros. Y, sin embargo, él nos invita a no huir de esa ansiedad, sino a abrazarla, porque huir de ella es huir de nosotros mismos. Recurre a la historia de Adán en el jardín del Edén. Antes de comer el fruto prohibido, Adán ya sentía ansiedad. No era miedo a un peligro concreto, sino la conciencia de que podía elegir, obedecer o desobedecer. Esa ansiedad precede al pecado, precede incluso al conocimiento del bien y del mal. Es neutra, es pura potencia, es la prueba de que somos libres. Y aquí está el punto central. Para Kierkegaard, no nacemos con una esencia fija. No hay un yo predeterminado esperando ser descubierto. Nos creamos a nosotros mismos con cada elección. Y eso es, al mismo tiempo, liberador y aterrador. Porque si somos autores de nuestra propia vida, también somos responsables de cada línea escrita. Quien ha aprendido a estar ansioso de la manera correcta, ha aprendido lo supremo. Dice: la ansiedad, cuando se comprende, no nos destruye, nos salva. Pero es necesario distinguir. El miedo es reacción a una amenaza externa. La ansiedad es interna. Es el eco de la libertad dentro de nosotros. El miedo puede ser vencido con seguridad. La ansiedad no. No desaparece, pero puede transformarse en fuerza. En el mundo de hoy, acelerado, hiperconectado, saturado de comparaciones y expectativas, el miedo al futuro es casi un estado permanente. Posponemos sueños por miedo a fracasar. Nos arrepentimos de caminos no tomados. Vivimos con la ilusión de que, si esperamos un poco más, la elección correcta se revelará sola. Kierkegaard nos llama a lo contrario: actuar con pasión. Pasión, para él, no es impulso ciego, sino la unión de razón y emoción hacia algo que nos importa profundamente. Imagina a alguien que piensa en mudarse de ciudad. El miedo a lo desconocido paraliza. ¿Y si no funciona? ¿Y si me arrepiento? Kierkegaard diría: ese nudo en el estómago es la prueba de que estás ante la libertad. El mismo sentimiento que puede paralizarte puede también impulsarte. Basta con cambiar la mirada. No es solo miedo, es entusiasmo por la posibilidad de empezar de nuevo. Y aquí entra la fe. No la fe como creencia ciega en dogmas, sino como salto más allá de la razón. En Temor y Temblor, Kierkegaard cuenta la historia de Abraham,
que recibe de Dios la orden de sacrificar a su hijo Isaac. Es un acto absurdo, éticamente indefendible. Pero Abraham salta en la fe, creyendo que Dios proveerá. Ese salto no elimina la ansiedad, la atraviesa. Lo mismo ocurre con el futuro. No podemos tener garantías, pero podemos elegir confiar. Otro tema central es el arrepentimiento. En O lo uno o lo otro, Kierkegaard escribe: hazlo o no lo hagas, te arrepentirás de ambas cosas. El arrepentimiento es inevitable. Huir de él es inútil. El miedo al futuro muchas veces es miedo a arrepentirse. Pero si el arrepentimiento es seguro, ¿por qué no elegir el camino que, al menos, nos acerque a quienes queremos ser? El arrepentimiento puede ser maestro, no verdugo. Y, por último, está la mortalidad. En la enfermedad hasta la muerte, Kierkegaard afirma que la verdadera enfermedad mortal no es la muerte física, sino la desesperación. Vivir desconectados de nosotros mismos, negando nuestra propia finitud. Una vez nacido, ya eres lo suficientemente viejo para morir. Esta conciencia no es para deprimirnos, sino para despertarnos. El tiempo es corto, la vida es ahora. 3 lecciones emergen de este pensamiento para enfrentar el miedo al futuro. Usar la ansiedad como brújula. Cuando sientas el vértigo de la libertad, no huyas. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta sensación sobre lo que realmente me importa? Aceptar el arrepentimiento como parte de la vida. Llegará, de un modo u otro, que sea por el riesgo de vivir, no por la cobardía de no intentar. Abrazar lo absurdo. No todo puede explicarse o controlarse. A veces hay que saltar, incluso sin garantías. Kierkegaard no nos ofrece un manual para eliminar el miedo. Nos ofrece algo más valioso, la posibilidad de transformarlo en fuerza creadora. El futuro seguirá siendo incierto. Las decisiones seguirán pesando. La ansiedad seguirá visitándonos. Pero si aprendemos a estar ansiosos de la manera correcta, quizá podamos vivir no como espectadores vacilantes, sino como autores apasionados de nuestra propia historia. Y en el silencio de esa habitación sin ventanas, tal vez descubramos que el ruido de la libertad no es un enemigo. Es una llamada a vivir con coraje, incluso cuando el suelo parece temblar, especialmente cuando el suelo parece temblar. Cierra los ojos un momento. Respira. Siente ese leve temblor en el pecho, esa presión sutil en la boca del estómago. No es dolor, no es enfermedad, es ansiedad. Y aunque el mundo moderno te haya enseñado a verla como un enemigo a derrotar, Kierkegaard te susurra desde el siglo XIX que no la mates, no la silencies, úsala. La llama el vértigo de la libertad. Un mareo que no proviene de la altura física, sino de la altura existencial. Es el instante en que comprendes que puedes elegir cualquier camino, que no hay un guión escrito para ti, y entonces, como si estuvieras al borde de un acantilado, sientes tanto el miedo a caer como la tentación de saltar. El miedo al futuro nace exactamente de ahí, de la conciencia de que eres libre. ¿Y si elijo mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si me pierdo para siempre? Kierkegaard no quiere que huyas de esas preguntas. Quiere que las mires de frente, porque en ellas está tu humanidad. Piensa en Adán, en ese Edén perfecto. Dios le prohíbe un fruto, y de pronto el paraíso se llena de una tensión invisible, la posibilidad. Antes de morder, antes de pecar, Adán ya siente ansiedad. No es castigo, no es consecuencia, es la antesala de la elección. Kierkegaard lo resume con una frase que corta como un cuchillo. La ansiedad precede al pecado, y lo que vale para Adán vale para ti. Tu ansiedad no es señal de que hayas hecho algo mal, sino de que estás vivo, de que tienes ante ti un abanico de futuros posibles. La ansiedad tiene dos rostros. El primero, oscuro, la parálisis, ese estado en que te congelas, incapaz de decidir, como si cada opción fuera una trampa. El joven que teme arruinar su futuro y por eso nunca elige carrera. La mujer que teme perder estabilidad y por eso nunca cambia de trabajo.
el hombre que teme equivocarse en el amor y por eso nunca se entrega. Kierkegaard advierte: esperar a que la ansiedad desaparezca es como esperar a que el mar deje de tener olas. Es inherente a la libertad. El segundo rostro, luminoso. El entusiasmo. La ansiedad como recordatorio de que puedes moldear tu destino. La ansiedad es la posibilidad de la libertad, escribe. Y en esa frase hay una llave, porque si la ansiedad es posibilidad, entonces es también energía. Energía que puedes dirigir hacia la creación, hacia la acción, hacia la vida. ¿Cómo se hace? Kierkegaard propone una palabra que hoy usamos poco: pasión. No la pasión ciega que arrebata, sino la que une razón y emoción en un propósito. Si sueñas con escribir, la ansiedad de fracasar puede ser el motor que te haga sentarte cada día frente a la página. Si quieres emprender, el miedo a la bancarrota puede ser el impulso para planificar mejor, para prever escenarios, para afinar tu estrategia. Reconoce el miedo, pero cámbiale el nombre. Estoy ansioso porque esto me importa. Esa simple frase transforma la amenaza en señal. Mira a los emprendedores que lanzan un negocio. Saben que pueden perderlo todo. Sienten el vértigo. Y sin embargo, lo usan. Se preparan, investigan, diseñan planes de contingencia. La ansiedad, bien entendida, obliga a pensar con claridad. Incluso la ciencia lo confirma. Estudios sobre ansiedad creativa muestran que, en dosis manejadas, puede impulsar la innovación. Los artistas lo saben. Canalizan ese nudo en el estómago en obras que conmueven. Kierkegaard distingue con precisión. El miedo es a algo concreto, una araña, una tormenta. La ansiedad es abstracta, es el eco de todas las posibilidades futuras. Por eso a los jóvenes que se asoman al mundo, les aconseja: abraza el vértigo. Haz algo audaz no a pesar del miedo, sino por él. Porque cada vez que actúas en medio de la ansiedad, fortaleces tu confianza. En su visión, somos bestia y ángel, instinto animal y potencial espiritual. La ansiedad nace de esa tensión. No es un fallo del sistema, es el sistema mismo empujándote a crecer. La terapia existencial moderna recoge esta idea. No se trata de eliminar la ansiedad, sino de aprender a dialogar con ella, a escuchar lo que quiere decirte. Imagina a una mujer que desea ser madre, siente miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si no es como esperaba? Kierkegaard le diría: usa ese miedo para explorar tus valores más profundos. Prepárate, sí, pero no te quedes en la orilla. Salta con pasión, porque si reprimes, el miedo se expande. Si lo abrazas, se convierte en acción. Para Kierkegaard, la ansiedad está ligada a la salvación. En un mundo sin propósito fijo, es la campana que te despierta para elegir de manera auténtica. Quien ha aprendido a estar ansioso correctamente ha aprendido lo esencial, y aprenderlo significa vivir en el presente, pero con la mirada encendida por una visión. Mira a los atletas antes de una final. Sienten ansiedad y la usan para afinar su concentración. Mira a los estudiantes antes de un examen. Canalizan la tensión en horas de estudio. Kierkegaard advierte contra la represión. Lo que no expresas se acumula y explota. Mejor escribirlo, hablarlo, darle forma. Así la ansiedad deja de ser un monstruo invisible y se convierte en un aliado visible. Usar la ansiedad no es un truco de autoayuda, es un arte de vivir. Es aceptar que la libertad siempre traerá vértigo, que elegir siempre implicará riesgo, que el futuro siempre será incierto. Pero también es aceptar que ese vértigo es la prueba de que estás en el borde de algo importante, que el riesgo es la puerta a lo nuevo, que la incertidumbre es el terreno fértil donde crece lo auténtico. Así que la próxima vez que sientas esa presión en el pecho, no corras a silenciarla. Siéntate con ella. Pregúntale qué quiere mostrarte. Tal vez te hable de un sueño que has postergado.
Tal vez te recuerde que estás a punto de dar un paso que importa. Tal vez solo te diga, estás vivo y eres libre. Y en ese instante comprenderás lo que Kierkegaard intentaba decir. La ansiedad no es el enemigo. Es el mensajero, el guardián de la puerta, el viento que sopla justo antes de que abras las alas. Imagina que estás frente a una encrucijada. No hay señales claras, no hay mapa. Solo dos caminos que se abren ante ti y una certeza que, aunque incómoda, es ineludible. Elijas el que elijas, en algún momento sentirás arrepentimiento. Kierkegaard lo dijo sin rodeos en o lo uno o lo otro. Hazlo o no lo hagas. Te arrepentirás de ambas cosas. A primera vista, suena como un golpe de cinismo, una sentencia amarga. Pero si te detienes, si dejas que la frase repose en tu mente, descubrirás que no es una condena, es una liberación. Porque el arrepentimiento no es un accidente, no es un error de cálculo, es el precio inevitable de la libertad. Cada vez que eliges, cierras la puerta a otras vidas posibles. Casarte significa renunciar a la vida de soltero. Elegir una carrera significa dejar atrás todas las demás. Mudarte a otro país significa perder la cotidianidad de tu tierra natal. Kierkegaard llama a esto el doble arrepentimiento. No importa lo que hagas, siempre habrá un eco de lo que no hiciste. Y ese eco, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en un maestro. El miedo al futuro, muchas veces, es miedo a ese eco. ¿Y si me arrepiento de dejar este trabajo? ¿Y si me arrepiento de no haberlo intentado? Nos quedamos atrapados en un bucle de hipótesis, como si existiera una elección perfecta que nos blindara contra el arrepentimiento. Kierkegaard nos arranca esa ilusión. No hay tal cosa, y al hacerlo nos libera. Si el arrepentimiento es inevitable, entonces no tiene sentido huir de él. Lo que sí podemos hacer es aprender a usarlo. Para Kierkegaard, el placer decepciona, pero la posibilidad no. Cuando tomamos decisiones solo buscando la felicidad inmediata, nos topamos con la decepción, porque nada es perfecto, nada es permanente. Pero si nos enfocamos en las posibilidades que se abren, incluso después de una elección, el horizonte se expande. Siempre hay caminos por delante, nos recuerda. Incluso si te arrepientes, puedes cambiar, ajustar, reinventarte. El arrepentimiento no es un muro, es una señal en el camino. Por eso critica a los buscadores de placer, aquellos que viven saltando de momento en momento, esperando que cada experiencia sea impecable y que se lamentan de todo lo que no encaja en esa fantasía. Es mejor vivir por una causa mayor, una familia que amas, un arte que te consume, una justicia que defiendes. Cuando tus decisiones están alineadas con un propósito profundo, el arrepentimiento pierde filo. Sí, habrá sacrificios, pero no serán vacíos. Un médico que dedica su vida a salvar vidas puede arrepentirse de las horas perdidas con su familia, pero difícilmente se arrepentirá de haber elegido servir. En el momento de decidir, Kierkegaard nos invita al autoconocimiento radical. Siente dónde hay menos arrepentimiento, dice. No se trata de buscar la opción sin dolor, sino la que, al mirar atrás, te deje más en paz contigo mismo. Usa el arrepentimiento pasado como brújula. ¿De qué te arrepentiste antes? ¿Qué patrón se repite? ¿Qué decisiones te alejaron de tu verdadero yo? Así, el arrepentimiento deja de ser un peso muerto y se convierte en un mapa. Piensa en los multipotenciales, esas personas con múltiples intereses y talentos. Para ellos, elegir es renunciar a 1000 caminos. El miedo a arrepentirse de no explorarlo todo puede paralizarlos. Kierkegaard les diría, acepta que te arrepentirás de lo que dejes atrás, pero comprométete con lo que elijas. La plenitud no está en abarcarlo todo, sino en entregarte por completo a algo. En el mundo de los negocios, los líderes más sabios usan el arrepentimiento como herramienta de mejora. Después de un fracaso, se preguntan,
¿qué haría diferente? No para flagelarse, sino para ajustar el rumbo. El arrepentimiento, así, se convierte en un laboratorio de aprendizaje. Kierkegaard también vincula el arrepentimiento con la ansiedad. El miedo a arrepentirse es una de las causas más comunes de parálisis. Pero cuando aceptas que el arrepentimiento es universal, que nadie escapa de él, la presión disminuye. Casarte o no, te arrepentirás de ambos. Entonces, ¿por qué no elegir? La certeza de que el arrepentimiento vendrá de todos modos te da permiso para actuar. En la práctica, puedes empezar con algo simple. Haz una lista de pros y contras, pero no te limites a lo racional. Incluye valores emocionales. Pregúntate, ¿esto agrega sentido a mi vida? Si la respuesta es sí, el arrepentimiento, cuando llegue, será más fácil de llevar. Y una vez que decidas, no te quedes rumiando lo que pudo ser. Vuelve tu atención a las posibilidades que aún tienes abiertas. En La enfermedad hasta la muerte, Kierkegaard describe el desespero como una forma extrema de arrepentimiento, el de no haber sido uno mismo. Ese es el arrepentimiento más corrosivo, el que no se cura con cambios externos. Reconocerlo a tiempo es vital, porque cuando tus decisiones están alineadas con tu verdadero yo, el miedo al futuro se reduce. No porque desaparezcan los riesgos, sino porque sabes que, pase lo que pase, has sido fiel a ti mismo. La historia personal de Kierkegaard lo ilustra. Se arrepintió profundamente de haber roto su compromiso con Regine Olsen, pero en lugar de dejar que ese dolor lo consumiera, lo transformó en materia prima para su obra. Escribió sobre el amor, la elección, la fe. Su arrepentimiento se convirtió en legado. Hoy muchas personas, tras un divorcio o una ruptura, usan el arrepentimiento para construir relaciones más sanas, para conocerse mejor, para no repetir patrones. Reconocer el arrepentimiento es, en el fondo, reconocer que somos finitos, que no podemos vivir todas las vidas posibles, que cada sí es también un no. Pero también es reconocer que, mientras respiremos, siempre habrá un siguiente paso, una nueva elección, una posibilidad de corregir el rumbo. Así que la próxima vez que sientas el peso del «y sí», recuerda, no existe la decisión perfecta. El arrepentimiento no es un fallo del sistema, es parte del diseño. No lo conviertas en un fantasma que te persigue, conviértelo en un faro que te guía, porque, como entendió Kierkegaard, el arrepentimiento no es el final de nada, es, muchas veces, el principio de algo más verdadero. Imagina que estás de pie en medio de una tormenta. El viento azota tu rostro, la lluvia golpea tu piel como agujas frías, y el cielo, en lugar de darte respuestas, parece burlarse con su silencio. No hay un patrón claro, no hay un sentido aparente. Todo es caos, todo es absurdo. Y sin embargo, Kierkegaard te diría que ahí, justo ahí, en medio de ese desorden incomprensible, es donde comienza la verdadera libertad. El mundo es un lugar que no se deja domesticar por la lógica. Intentamos trazar líneas rectas, construir planes perfectos, organizar cada detalle de nuestra existencia como si fuera un tablero de ajedrez. Pero la vida, con su ironía infinita, derriba nuestras piezas con un simple soplo. Una enfermedad inesperada, un accidente, una pérdida, un giro que nadie vio venir. Y entonces, lo que creíamos sólido se disuelve. La ansiedad crece. El miedo al futuro se intensifica. Queremos respuestas, pero el universo nos responde con un enigma. Kierkegaard lo sabía. Por eso escribió: la única respuesta inteligente al horror de la vida es reír desafiante ante él. No se trata de una risa superficial, sino de una carcajada que nace del reconocimiento profundo de que el mundo no tiene por qué ajustarse a nuestras expectativas. Abrazar el absurdo es aceptar que lo irracional no es una anomalía, sino parte esencial del tejido de la existencia, y que, frente a él, la única salida auténtica es el salto de fe. En Temor y temblor, Kierkegaard nos presenta a Abraham,
llamado por Dios a sacrificar a su hijo Isaac. Desde cualquier perspectiva ética o racional, el mandato es un sinsentido, un acto moralmente imposible, y sin embargo, Abraham obedece, no porque entienda, sino porque confía. Ese es el núcleo del salto de fe. Actuar no cuando las garantías están dadas, sino precisamente cuando no hay ninguna. Creer no porque la razón lo avale, sino porque el corazón lo exige. El absurdo, en este sentido, no es solo un concepto filosófico, es una experiencia cotidiana. Hacemos planes para el futuro y, de pronto, un diagnóstico médico los pulveriza. Ahorramos durante años para un proyecto y un accidente lo consume en segundos. Creemos conocer a alguien y un día nos sorprende con una decisión que lo cambia todo. Evitar el absurdo es imposible. Pretenderlo solo alimenta el miedo. Abrazarlo, en cambio, nos libera. El salto de fe es el antídoto. Para Kierkegaard, ese salto estaba dirigido hacia Dios, pero su esencia puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida. Es la decisión de amar a alguien enfermo, aunque lo racional sugiera huir para evitar el dolor. Es iniciar un negocio sin garantías de éxito. Es mudarse a otro país sin saber si encajarás. Es decir sí a algo que no puedes controlar, confiando en que el valor de la experiencia supera la seguridad de la inacción. Y aquí entra la mortalidad, esa verdad que preferimos mantener a distancia. Una vez nacido, estás lo suficientemente viejo para morir, escribió Kierkegaard. La muerte es el absurdo definitivo, inevitable, impredecible, y sin embargo negada por la mayoría. Fingimos que no está ahí, y en ese fingimiento nos volvemos inauténticos. Vivimos como si tuviéramos tiempo infinito, postergando lo esencial, atrapados en trivialidades. Pero cuando la muerte se hace presente, en un accidente, en la pérdida de un ser querido, en un diagnóstico, las prioridades se reordenan con brutal claridad. En la enfermedad hasta la muerte, Kierkegaard afirma que el verdadero horror no es la muerte física, sino el desespero. Vivir desconectado de uno mismo, perderse silenciosamente en la rutina, en la conformidad, en la inercia. Pensar en la muerte en serio, no como una idea abstracta, sino como una certeza personal, no es morboso. Es un acto de lucidez. Reduce la ansiedad inútil y nos enfoca en lo que realmente importa. Mira los testimonios de quienes han sobrevivido a un accidente grave. Muchos dicen que después dejaron de preocuparse por nimiedades, que comenzaron a decir «te quiero» más seguido, a tomar riesgos que antes evitaban, a vivir con urgencia. Kierkegaard lo resumió así: el mayor riesgo es perderse silenciosamente. Y perderse es fácil cuando uno vive huyendo del absurdo, pretendiendo que la vida es un problema que se resuelve con lógica. Abrazar el absurdo y la muerte no es rendirse al caos, sino reconocer que la incertidumbre es el escenario natural de la existencia, y que, precisamente por eso, cada instante es valioso. No hay garantías de que el amor dure, de que el trabajo sea estable, de que la salud permanezca, pero hay una certeza: ahora estás aquí, y eso basta para actuar. Albert Camus, otro pensador del absurdo, proponía aceptarlo sin dar el salto de fe. Para él, la rebelión consistía en vivir plenamente a pesar de la falta de sentido. Kierkegaard, en cambio, prefería la fe como puente hacia la esperanza. No una fe ingenua, sino una confianza que se atreve a saltar incluso cuando el suelo no se ve. Para el miedo al futuro, esa es la invitación. Salta, lanza tu proyecto aunque haya riesgo. Viaja aunque haya miedo. Ama aunque haya posibilidad de pérdida. ¿Cómo practicarlo? Empieza por identificar los absurdos cotidianos. Ese amor que no encaja en ninguna lógica. Ese sueño que parece imposible. Esa oportunidad que llega en el momento equivocado. En lugar de descartarlos por irracionales, obsérvalos como puertas. Pregúntate: ¿qué pasaría si salto? Ríe del caos, no como burla, sino como afirmación de que no necesitas controlarlo todo para vivirlo todo.
y piensa en la muerte cada día, no para entristecerte, sino para priorizar. Pregúntate, si hoy fuera el último, ¿qué haría diferente? Esa pregunta, repetida con honestidad, recorta lo superfluo y deja al descubierto lo esencial. Al final, abrazar el absurdo con un salto de fe y la conciencia de la muerte no elimina el miedo al futuro, lo transforma. El miedo deja de ser un muro y se convierte en un puente hacia una confianza existencial que no depende de certezas externas, sino de una decisión interna: vivir aquí y ahora, con todo lo que eso implica. Porque la vida, con su caos y su belleza, no espera a que estemos listos. Y quizá la mayor sabiduría sea esta: no necesitamos estar listos para saltar. Solo necesitamos decidir que vale la pena hacerlo. Imagina que estás al borde de un vasto horizonte. El aire es denso, cargado de incertidumbre. No sabes qué hay más allá, pero sientes que cada paso que des te llevará a un territorio del que no podrás volver exactamente igual. Ese es el lugar donde Kierkegaard quiere que estés, en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, con el corazón latiendo fuerte, con la mente abierta y con la conciencia de que el miedo al futuro no es un enemigo, sino un maestro. 3 lecciones, 3 llaves para abrir puertas que solemos mantener cerradas. La primera: usar la ansiedad, no como un peso que te hunde, sino como una brújula que señala lo que importa. Kierkegaard la llamó el vértigo de la libertad, y en esa imagen hay una verdad profunda. La ansiedad es la prueba de que eres libre para elegir y de que tus elecciones importan. No intentes silenciarla, escúchala. Pregúntate qué te está revelando sobre tus deseos, tus valores, tus miedos más íntimos. Cuando la ansiedad se convierte en combustible, deja de ser un obstáculo y se transforma en impulso. La segunda: reconocer el arrepentimiento. No como una sombra que te persigue, sino como un espejo que te muestra quién eres y quién podrías llegar a ser. Kierkegaard nos recuerda que no hay decisión sin pérdida, que cada sí implica un no, y que incluso las elecciones más acertadas llevan consigo un eco de lo que dejamos atrás. El arrepentimiento es inevitable, pero no tiene por qué ser estéril. Puede ser un mapa, una señal que te indica dónde no quieres volver a equivocarte, o que te confirma que el sacrificio valió la pena. Aceptarlo es aceptar la condición humana, finita, imperfecta, pero capaz de aprender y rehacerse. Y la tercera: abrazar el absurdo. El mundo no sigue un guión lógico. La vida se burla de nuestros planes con giros inesperados, y pretender controlarlo todo solo alimenta la frustración. Kierkegaard nos invita a reír, no con cinismo, sino con valentía frente a lo irracional, a dar el salto de fe, no porque tengamos garantías, sino precisamente porque no las tenemos. Abrazar el absurdo es aceptar que la muerte está siempre presente, que el tiempo es limitado y que por eso mismo cada instante es precioso. Es vivir con la urgencia de quien sabe que no hay ensayo general, solo función única. Cuando unes estas 3 llaves, algo cambia. La ansiedad deja de ser un peso y se convierte en señal. El arrepentimiento deja de ser un castigo y se convierte en maestro. El absurdo deja de ser amenaza y se convierte en escenario. Y entonces, el miedo al futuro se transforma. Ya no es un muro que te detiene, sino un puente que te invita a cruzar. Vivir auténticamente, para Kierkegaard, no es vivir sin miedo, sino vivir con él, mirándolo a los ojos. Es entender que la libertad siempre traerá vértigo, que las decisiones siempre traerán pérdida y que el mundo siempre traerá caos. Pero también es entender que, en medio de todo eso, puedes elegir, puedes actuar, puedes crear sentido donde no lo hay. El pavor se convierte en propósito cuando dejas de esperar certezas y empiezas a moverte con lo que tienes. Tu conciencia, tu pasión, tu capacidad de saltar incluso cuando no ves el suelo. Kierkegaard no nos promete un camino fácil, nos ofrece algo más valioso: la posibilidad de vivir de forma tan honesta que,
al mirar atrás, incluso los errores tengan sentido. Así que, cuando el futuro se presente como un mar oscuro y agitado, recuerda estas 3 lecciones. Usa la ansiedad como faro. Escucha al arrepentimiento como consejero. Y ríe, con el corazón abierto ante el absurdo. Porque en ese acto de aceptación y coraje, el miedo pierde su poder, y tú recuperas el tuyo. Y entonces, por fin, no solo avanzas hacia el futuro, lo abrazas.